avanzar con estos procesos de orientación académica. Por lo tanto, vamos a ir avanzando, esperando que ellos se vayan conectando los demás, ¿no? A lo largo de la jornada académica. Bien, a reiterarles lo siguiente también, denme un segundo. Lo primero es que ustedes ya vayan dimensionando que este tercer encuentro es el antepenúltimo, son las sustentaciones de sus proyectos. Bien, de ahí que ustedes son conscientes cómo hemos venido acompañando las jornadas IPAS, como desde el curso de enseñanza de lenguas nativas 2, hemos ya orientado creo que ya 7 IPAS, y los cuales están en función de alguna forma de la estructuración de ese proyecto o de ese anteproyecto de investigación. Bien, entonces este es el momento en el cual necesito que ustedes amplíen más sus compromisos frente a las entregas de las actividades, estén puntuales también con las jornadas IPAS, porque ahí estamos de alguna forma dándoles pistas a ustedes del manejo de esa matriz 1 en primera instancia. Ya para el cuarto momento se les va a pedir ya el anexo, que es el anteproyecto base con el cual ustedes van a presentar su proyecto de investigación para ser avalado y posteriormente seguir investigando. Entonces, la idea es avanzar con ello. Segundo, el tema de las asistencias. Bien, sé que hay bastantes situaciones personales que uno no logra prever, sí, pero todas las inasistencias deberán estar justificadas. Bien, ya no se hará válido, por ejemplo, que no, profe, que estoy enferma, entonces no voy a asistir hoy. No, eso debe estar sustentado. ¿Por qué? Porque ustedes también deben ser conscientes, compañeros, que pueden perder el periodo con el 70% de inasistencia a estos encuentros tutoriales. Entonces necesito que de alguna forma vayamos afianzando un poco más su compromiso, ¿sí? Frente a este programa, y más teniendo en cuenta que ya estamos próximos a un cierre de periodo. Bien, entonces vamos trabajando, teniendo en cuenta eso muy, muy de la mano. Tercero, si ustedes se dieron cuenta, yo compartí unos reportes sobre entrega de calificaciones del momento 2, ¿no es cierto? En las cuales pues hubo algunas situaciones por aclarar por parte del curso que dirige el profesor Oscar Díaz, y él me aclaró precisamente que en el curso de él van ya en el momento 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, el registro que él emitió pues es un registro desactualizado. Muy bien, por eso yo les comunicaba a las personas que tenían problemas, sí, puntuales en algunos cursos, que se comuniquen directamente con el profe o con los profesores en mención para que ellos vayan aclarando su situación. Pero creo que ya han avanzado con ello. Mucho cuidado con este curso, sí, de investigación educativa, porque es un curso práctico y ese va a estar en función precisamente del diligenciamiento oportuno de los formatos que se trazan ahí, que son los formatos de práctica pedagógica. Y deben también tener muy en cuenta que si bien es cierto, todos los cursos son obligatorios, ¿vale? Este curso de investigación educativa es aún más obligatorio. ¿Por qué? Porque es la antesala de otros procesos de práctica pedagógica. Si pierden ese curso, no podrán matricular el próximo periodo otros cursos que estén asociados a práctica. Y eso que implica que vayan retrasándose con su proceso formativo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones, ¿vale? Vamos a avanzar y en eso vamos a ir avanzando de alguna forma con el proceso formativo. En este momento voy a compartirles pantalla para entrar ya en materia e ir abordando el tema que nos compete. Entonces, compañeros, me gustaría que me confirmen si están viendo la pantalla, si estoy compartiendo pantalla, compañeros. Sí, profe. Sí, profe, Sí, sí está tutor. compartiendo. Muchas gracias. Entonces voy a empezar a grabar, ¿vale? Recording in progress. Listo, compañeros. Como ya lo había mencionado previamente, nosotros vamos avanzando en la estructuración de la matriz 1, ¿sí? Una matriz que permite de alguna forma también evidenciar todo un trabajo secuencial investigativo que venimos dando y que está en el marco precisamente de nuestro patrimonio cultural y de la salvaguarda, ¿no es cierto?, de aquellos elementos patrimoniales fundamentales en la cohesión de nuestro territorio. Bien, con base a eso, dame un segundo.
En base a eso, es necesario de alguna forma clarificar algunas circunstancias históricas para entender el proceso lingüístico. Ya desde el curso de enseñanzas de lenguas nativas 2, ya nos vamos dando cuenta que estamos abordando ya las lecturas de la unidad 3. Ya esta unidad 3 es un poco más crítica frente a la situación actual de la lengua, ¿sí? Que desde los documentos que están adjuntos a la unidad 3 los podemos desglosar en tres periodos históricos. El primero, época colonial; el segundo, época republicana; y el tercero, la época actual, ¿sí? Que es la situación en la cual se encuentra la lengua nativa y los procesos etnoeducativos. El primer contexto, que es un contexto que ya lo hemos abordado, ¿no es cierto?, que hemos sido muy críticos frente a esa situación, tiene que ver con entender la educación, ¿sí?, como un elemento también que ha facultado para, desde los elementos de dominio, ¿sí?, en su época, sirvieron de alguna forma para invisibilizar bastantes procesos, sobre todo en el caso de las comunidades indígenas y más aún en el tema de los contextos afro. Bien, por lo tanto, la educación en la colonia, sí, como es el principal elemento de liberación, de transformación cultural, nos vamos a dar cuenta, sí, que en este caso la educación fue un elemento dentro del proceso colonial, dentro de la constitución de los estatus sociales. La educación era un elemento primordial para poderse diferenciar, sí, de los sociales. En la época colonial en América Latina, por ejemplo, se enseñaba el latín, estaba muy anclado precisamente a los saberes asociados a la religión católica, muy bien, pero era muy determinado. Solo ciertas clases sociales estaban de alguna forma adscritas a estos procesos de enseñanza, aprendizaje. En el caso de las comunidades indígenas y en el caso de las comunidades afro, estaban más ligados hacia los procesos de socialización, que son esas primeras escuelas que de alguna forma nosotros las hemos evidenciado en la familia y en la primera escuela que nosotros tenemos, que es nuestras madres, ¿cierto? Las madres se convirtieron de alguna forma en el primer acercamiento al territorio, en el primer acercamiento a la cultura, ¿sí? Y eso fue de alguna forma determinando varios procesos en los cuales pues las culturas van sustentando, ¿no?, sus saberes y van transmitiendo los mismos. En el caso de las comunidades negras, como ya lo hemos visto, estuvo anclado directamente a tres componentes esenciales que han determinado también la proyección de sus investigaciones, de la idea de sus investigaciones más bien, que están circunscritos a tres manifestaciones, de acuerdo a la teoría antropológica de Nina Friedemann, que es denominada las huellas de africanía. ¿Sí? A entender. ¿Y por qué huellas de africanía? Porque los procesos de poblamiento del Pacífico, ¿sí?, y la llegada de la comunidad afro a partir del proceso de la llamada diáspora africana no estuvo ligado directamente, ¿sí?, a una unidad lingüística. En el caso de Nariño llegaron tres componentes lingüísticos, como son los Congo, los Angoli y los Carabalí. Por lo tanto, las secuencias lingüísticas se rompieron y, como ustedes bien saben, en el segundo encuentro tutorial lo abordamos, fue más fácil precisamente enseñar el evangelio a través de la castellanización. Entonces se enseña el castellano, se rompe una secuencia lingüística y cultural y por ende se faculta pues la enseñanza de la doctrina católica. Asimismo, como fue un elemento de exclusión para las comunidades afro, también fue un elemento de exclusión para la población femenina, ¿sí? Para la población femenina, entre comillas, llamada también femenina blanca, ¿sí? Las mujeres no podían acceder a las letras, ¿sí?, en plena colonia, y por lo tanto estaban circunscritas simplemente a la función hogareña. Entonces cada vez iba desdibujando la participación, no solo de las comunidades étnicas, sino también de las comunidades o de los pueblos asociados a los enfoques de género. Bien. Segundo, como lo hablábamos inicialmente, sí, la pérdida de la lengua en las comunidades afrodescendientes también permitió
ese proceso de castellanización, que es la enseñanza del español. Bien, y si nosotros vamos viendo más allá, como se los mencioné en un principio, más allá de ser un elemento de transmisión de códigos, el español también es un elemento fundamental porque fue facultando también las políticas de blanqueamiento ideológico, ¿sí? Porque tras el español que estaba la enseñanza del español, la evangelización y la pérdida de los saberes culturales propios, al considerar a los afros y a los indígenas en una primera instancia muy peyorativa, ¿no es cierto?, hacia considerar los animales, y en una segunda escenario a considerar los menores de edad. Por lo tanto, ese proceso pedagógico estuvo más encarrilado precisamente a desdibujar las lenguas propias y más bien someter a las comunidades afro e indígenas hacia los procesos de castellanización, ¿sí? Y de blanqueamiento. Entonces, entre más se supiera de España, entre más se supiera de alguna forma de la cultura dominante, eso iba a permitir también un cierto reconocimiento para las sociedades nacientes. Y esto obviamente facultó la pérdida en una gran medida de esas manifestaciones culturales propias. ¿Cómo lograron sobrevivir? La pregunta está alrededor precisamente de esos iniciales procesos de socialización anclados directamente a las faenas agrícolas y a las faenas mineras, porque fueron elementos o lugares donde se construyeron también escenarios culturales. Y el segundo elemento fundamental, obviamente, pues la constitución de las madres, porque a partir de ahí, pues se iba transmitiendo todo el conocimiento. El conocimiento, que como lo habla Nina Friedemann y Jaime Arocha, está condensado en lo que nosotros llamamos la música, ¿sí? En todo el saber, en todo lo intangible, que está asociado a las músicas tradicionales del Pacífico. El segundo, pues asociado directamente a la gastronomía, y el tercero, asociado al tema de la religiosidad. A tener en cuenta, ¿no? Y en el caso del departamento de Nariño no se alcanzó a estipular de alguna forma una lengua propia africana por la llegada y mezcla de tres componentes lingüísticos, ¿sí? Por lo tanto, no podemos hablar de un movimiento palenquero en Nariño, ¿sí? Porque sí sabemos, compañeros, cuál es la diferencia entre un movimiento palenquero y un movimiento cimarrón. Los escucho. ¿Sí saben cuál es la diferencia, compañeros, entre un movimiento palenquero y un movimiento cimarrón? Compañeros, compañeros, los escucho. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre un movimiento palenquero y un movimiento cimarrón? Bueno, están muy callados el día de hoy, compañeros, los escucho. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento palenquero y un movimiento cimarrón? Bueno, entonces, si estamos en silencio, voy a optar por la segunda opción. Entonces, voy a hacer un llamado puntual a personas, ¿vale? Entonces, dame un segundo. Karen Coime, ¿me escucha? Karen Coime. Hola, profe. Buenas, Karen. Y con base precisamente a ese abordaje que estamos haciendo de la época colonial y su incidencia en la pervivencia de las lenguas nativas, y ya hay varios trabajos, ¿no?, que me enviaron, ya les hice los ajustes pertinentes frente al tema palenquero. Quisiera que ustedes me den claridad frente a esa diferencia entre un movimiento palenquero y un movimiento cimarrón, en el caso de las poblaciones afro. Entonces, quiero saber si tú tienes conocimiento de esa diferencia. ¿Qué es un movimiento palenquero y qué es un movimiento cimarrón?
Eh, Hola, profe. Hola, Karen, coméntame. Sí, pues sobre el movimiento palenquero, pues que era como, no sé, como, eso es como sobre la institución educativa que tiene que ver de los palenqueros, cómo están organizados sus grupos, eh, sobre sus comunidades. Vale, gracias. ¿Y qué sería entonces un movimiento cimarrón? ¿Qué es un movimiento cimarrón? Karen, Profe, no se le entiende mucho. Espera un momentico. Es que tranquila. está como mal la... La señal, si me escuchan compañeros, ¿cuál es la diferencia entre un movimiento palenquero y un movimiento cimarrón? ¿Cuál es la diferencia? Profe, buenas tardes. Bueno, pues en lo que yo logro entender, ¿no? Sí. Pues como dice la compañera que el movimiento palenquero, pues ya vendría siendo pues las organizaciones que tienen dentro de su comunidad o dentro de su pueblo, sus grupos y todo. Y el cimarrón pues ya vendría siendo como la organización gubernamental, ¿no? O sea, de los países, cómo han organizado, ¿no? Pues eso es lo que yo entiendo. Vale, muchas gracias. Una tercera voz frente a la diferencia entre qué es un movimiento palenquero y qué es un movimiento cimarrón. Los escuchamos, compañeros. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Karen, profe. Buenas, qué pena, Karen. Coméntame. Pues el movimiento, pues cimarrón, pues tiene que ver con las organizaciones, ¿no? Digamos, sobre los afros, sobre su desarrollo, todo el tema, digamos, de sus comunidades. Es lo que entiendo, profe. Vale, listo. Bueno, ahí es donde... Profe, sí, ¿con quién tengo el gusto? con Jennifer, yo entiendo Jennifer. que cimarrón se le Sí. llamó a los esclavos, a los negros esclavos. Ya, ¿y palenque? ¿Qué es un palenque? Veo que Bueno, no. pues yo entiendo por palenque, pues que fue ya el lugar, ¿no? El lugar Ajá, donde se ubicaron, pues esos negros que en pocas palabras, pues quisieron ser libres. ya. Entiendo por palenque, ¿no? Vale. Vamos a aclarar esos dos conceptos que son elementales para entenderlos. Por una parte, sus trabajos y otro, pues, para entender de alguna forma los procesos de resistencia en el Pacífico. El primero, entender que el movimiento palenquero, sí, está más asociado a la última intervención. Sí, el movimiento palenquero es una construcción territorial, sí, una constitución territorial en la cual algunas comunidades afro lograron generar procesos de resistencia y que de alguna forma esos mismos lugares de resistencia permitieron que esos escenarios sí salvaguardaran el componente lingüístico y por ende el componente cultural de algunas comunidades afro en Colombia. Sin embargo, la constitución de la figura del palenque solo logró generarse en una zona en específico en Colombia, que es la costa atlántica, en este territorio denominado San Basilio de Palenque, ¿sí? Del cual, pues, de alguna forma tuvo como líder o fue de alguna forma una figura visible de ese proceso palenquero de resistencia y de establecimiento en una unidad territorial, que es nada más y nada menos que el señor Bencos Biojó, ¿sí? Que fue un príncipe africano, tuvo la ventaja de alguna forma de tener un gran número de población originaria africana que hablaban su lengua y eso les permitió organizarse. ¿Organizarse para qué? Para generar procesos de resistencia y constituir, pues de alguna forma, estas unidades
territoriales libres del esclavismo y desde las cuales también generaron procesos de resistencia, gracias a la contención de la lengua. Sí, entonces aquí vamos dándonos cuenta que el poder de la lengua permitió que las poblaciones se organizaran y lograran preservar de alguna forma sus patrimonios culturales. En el caso del departamento de Nariño, ¿ustedes han encontrado alguna comunidad afro que tenga su lengua nativa africana, compañeros? Los escucho. Compañeros, ¿hay una comunidad afro en el Pacífico que tenga todavía vigente su lengua originaria africana? Para que yo Buenas sepa, tardes. No que yo sepa. No, ¿verdad? Era precisamente por la misma razón que les comentaba, el de la mezcla lingüística, ¿sí? Ocurrido el tema en San Basilio de Palenque, porque des en cuenta que la lengua permitió preservar la cultura, pero también facultar la organización con las cuales se generó todo el proceso de constitución de San Basilio de Palenque. En el caso del departamento de Nariño, teniendo ese antecedente, los españoles lo que hicieron fue traer diversas lenguas o diversas comunidades originarias africanas para que no se entendieran y de alguna forma facultar los procesos de castellanización, ¿no? Y de adoctrinamiento ideológico a partir de la doctrina católica. Bien, entonces el tener una diversidad lingüística de alguna forma en todo este tema de trabajo, en las cuadrillas negreras, pues no se lograban entender. Y al no lograrse entender, pues obviamente no lograron constituirse en grupos unificados de resistencia y obviamente eso incidió directamente en todo el proceso de castellanización. Entonces, aquí vamos dándonos cuenta cómo la unidad lingüística permite eso, ¿no? La salvaguarda y la resistencia. En el caso del Pacífico colombiano, lastimosamente no fue así porque se mezclaron las lenguas africanas con el fin de no entenderse y de generar pues la resistencia pertinente para evitar la constitución de otro, ¿no es cierto?, movimiento palenquero en el sur de Colombia o en el sur del actual, de este actual territorio nariñense. Bien, lo que sí se constituyó, compañeros, sí fue un movimiento cimarrón. Cuando surge el proceso de castellanización, sí, ya era más fácil de alguna forma organizar estas cuadrillas de resistencia. Ya se ocurrió en Nariño. Ocurrieron dos eventos particulares, ¿no? El primero es entender que las minas de Escondé y de Barbacoas fueron tan, pero tan ricas que esto también facultó la compra de la libertad de muchas poblaciones afro, ¿sí? Porque trabajaban 6 días para las grandes familias blancas y dejaban un día simplemente para su trabajo personal. Pero eran tan ricas las posesiones de oro de aluvión o de oro de río que los afros obviamente entraron a trabajar muy duro por el tema de salvaguardar su vida y es así como las mismas riquezas de los territorios también terminaron comprando su libertad. En el caso solo hubo un movimiento fuerte cimarrón que se logró datar y es el poblamiento de la zona de la cordillera que actualmente baña los territorios que están circunscritos al río Patía, al Alto Patía. Entonces encontramos Ejido, encontramos el municipio de Policarpa, de Rosario, de Cumbitara. Todas estas zonas, pues, si bien es cierto, pues de alguna forma fueron procesos de resistencia, estos procesos también se anclaron bajo las alianzas que se dieron con comunidades indígenas locales que fueron las comunidades Indagua. Entonces, cuando ellos fueron adentrándose por estos territorios de cordillera a través del río Patía, pues eso les permitió organizarse y de alguna forma tener esos pequeños territorios de resistencia en el actual departamento de Nariño. No se logró constituir un palenque porque obviamente no había una unidad lingüística, pero a partir del tiempo pues se fueron generando diversos procesos de mestizaje y es así que van naciendo paulatinamente lo que actualmente conocemos como estos municipios que ya mencioné, que están ubicados en la cordillera, ¿no? Como Policarpa, Ejido, bueno, todas estas regiones que están circunscritas al río Patía.
Hasta el momento, compañeros, dudas, inquietudes, si está claro lo que es un movimiento palenquero y un movimiento cimarrón. Los escucho. Sí, profe. Muy bien, Lady. Otra intervención, si está claro, hay algo más que les clarifique frente a la diferencia entre un movimiento palenquero y un movimiento cimarrón. Los escucho. Compañeros, hoy los extraño, están callados. ¿Qué pasa? Hola, profe. Buenas, María Ilen, coméntame. Profe, no es cuando un grupo de personas que son rebeldes, que se luchan como por la paz, se reúnen. Ese es un movimiento palenquero, ¿no? Pero ese movimiento palenquero, obviamente, esa resistencia está dada por la unidad lingüística. Sí, si hay una sola lengua, se generan pues esos procesos de resistencia. En el caso de niños se pierden las lenguas y lo que se hace de alguna forma es entenderse a partir del castellano y a partir del castellano generar resistencia. Y entonces las comunidades afro que estaban en las deltas de los ríos de Iscuandé o cerca de Barbacoas se unen con las comunidades indígenas locales, sobre todo con la etnia Sindagua, y generan la resistencia hasta entrado el siglo XIX. Bien, pero esa es la diferencia, ¿no? La diferencia la hace la lengua. Ya nos vamos dando cuenta con este abordaje histórico que la lengua es un elemento fundamental en los procesos en los procesos de defensa territorial, en los procesos de gobernanza. Entonces, des en cuenta lo importante que es. Bueno, ese en el caso de la época colonial. Por favor, compañeros, cerramos micrófonos. Gracias. Bien. Teniendo en cuenta lo anterior, pues ya nos vamos dando cuenta que la época colonial, pues es un periodo supremamente duro, supremamente excluyente, supremamente también constitutivo con los procesos de castellanización y de evangelización, y por ende con la constitución del blanqueamiento étnico. Bien, posteriormente ya entramos a otra época fundamental, que es la época de la República. Deme un segundo. Compañeros, ¿me escuchan? Sí. Bueno, compañeros, de alguna forma, estructurado el proceso colonial, no, pues todos sabemos lo que ocurre con la Constitución de la República, el movimiento francés, la institución de 1809, y ya llega de alguna forma un influjo republicano de renacer, ¿no es cierto?, de constituirse bajo la idea de libertad, cobijada precisamente por la Revolución Francesa, pero estos elementos de alguna forma también van constituyendo una figura muy elemental, ¿sí?, hasta nuestros días, que es la constitución de la figura de la escuela como tal. Bien. Los lineamientos de la Revolución Francesa estaban enmarcados por los elementos fundamentales de la liberación del pensamiento. Y esa liberación obviamente iba a tener fuertes choques o fuertes controversias, muy bien, con la religión católica. ¿Eso qué pasó? Eso que de alguna forma que desembocó en que existieran, ¿no es cierto?, serias problemáticas entre liberales y conservadores, que eran pues ciertos sectores sociales que estaban muy anclados a la filosofía religiosa y que no querían que de alguna forma la iglesia perdiera protagonismo en la constitución de esas naciones. Esto genera pues diversos procesos de batallas, ¿no? Consolidado el proceso de independencia en 1819 a 1820 y sentenciado ya a partir de 1832. Sí, posteriormente en 1851, cuando viene ya el tema de la liberación de mano esclava,
pues en el caso colombiano, pues empieza a constituirse aún más, pues de alguna forma, esos conflictos. Y surge también en la medida de la estructuración de la llamada batalla o guerra de los conventos. Bien, la guerra de los conventos se da en función precisamente de la resistencia de la Iglesia Católica por no dejarse, ¿cómo decirlo? De no dejarse quitar la administración de la educación y de ciertos territorios, sobre todo aquellos territorios que eran inasequibles y para los poderes locales, en este caso las tierras del Pacífico y las tierras que estaban dadas hacia la Amazonía. En el caso del Pacífico, obviamente implicaba que mantener la administración de las minas de oro, de aluvión y de mina, y también mantener la administración de las poblaciones, tanto afro como indígenas. Bien, y esa administración de esos poderes, pues estuvo anclado nada más y nada menos por el papel de la escuela, ¿sí? Entonces, miren cómo la escuela, así como ocurrió en la colonia, también ocurrió en la república, fue un elemento precisamente de exclusión, ¿sí? Y de constitución de alguna forma de ideologías dominantes, en este caso pactadas precisamente bajo la religión católica. Para la comunidad indígena que sentenció, pues obviamente toda una política de blanqueamiento, ¿sí? Y estaba en función precisamente de generar todo el proceso de constitución de la moral, ¿sí? De satanizar algunas manifestaciones culturales indígenas, ¿sí? De instituir aún más, pues, el proceso de adoctrinamiento, el proceso de la enseñanza del misterio de la Biblia. Entonces fue un tema supremamente denso que fue, pues, socavando, ¿no es cierto?, en los imaginarios colectivos y en la desestructuración del patrimonio cultural. Y en el caso afro fue aún más fuerte, ¿no? Porque pues eso también fue marcando la satanización, por ejemplo, de fuertes manifestaciones culturales, como ya lo hemos visto, con el toque de la música, con el toque de la marimba, con la forma particular en que se vive la religiosidad para las comunidades afro, que sin lugar a dudas fue una situación muy fuerte que socavó aún después de la República, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que nosotros vamos viendo a lo largo de la historia, ¿no? El papel de la educación, su ligación con la lengua y su ligación también con la preservación del patrimonio cultural. Vamos a la época actual, ¿sí? La época actual la partimos de entender precisamente a partir de 1930, 1932, ya cuando se deja a un lado, pues, aquellos elementos que constituyeron, pues, una guerra bipartidista muy fuerte en Colombia, ¿no? El tema de Jorge Eliezer Gaitán en el 29, pues nos vamos dando cuenta, pues, que ya hay una seria estabilidad política en Colombia, ¿sí? Es una paulatina, lo digo así, porque nos vamos a dar cuenta precisamente que a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues en algunos pueblos, ¿no es cierto?, de cordillera en Colombia, pues empiezan a constituirse las guerrillas, ¿no? En el caso de los pueblos del Pacífico y en el caso de los pueblos de la Amazonía, pues aún no se logró consolidar ese movimiento porque todo estaba bajo la administración de las comunidades religiosas. Es más, ustedes son testigos cómo gran parte de ustedes fueron educados en las normales o en colegios que estuvieron bajo la administración de órdenes religiosas, ¿sí? Entonces, miren cómo que todo ese trajear histórico pues ha facultado de alguna forma la pérdida de ciertas manifestaciones culturales. Solo es a partir de 1978, ¿sí? Bajo la constitución del decreto 1142, cuando Colombia de alguna forma empieza a reevaluar o a replantear la educación propia. Y esto estuvo muy anclado precisamente por movimientos indígenas que buscaban reivindicar el patrimonio cultural local sobre la cultura dominante. Sí, eso estuvo muy dado precisamente por Manuel Quintín Lame en el Cauca, sí, entendiendo de alguna forma que los procesos formativos estaban generando más un proceso de blanqueamiento que más que un proceso de reconocimiento étnico, pues permitió de alguna forma organizar a las comunidades indígenas y reivindicar frente al Estado Nacional la educación, ¿no es cierto?, propia. En primera instancia se llamó educación y primera infancia rural, ¿sí?
que también estaba muy anclado por un proceso de lucha, que en el caso indígena estaba asociado precisamente a los procesos de abolición de esos resguardos. Aquella figura territorial que nace precisamente a finales de la colonia con el objetivo de salvaguardar, ¿no es cierto?, la lengua y salvaguardar la cultura y el territorio de los indígenas. Pues vamos a darnos cuenta que la época actual también mira a los territorios como elementos muy susceptibles de generarse cambios económicos y sobre todo con el posicionamiento de la Revolución Verde y la constitución de los monocultivos. Bien, entonces ahí se va desdibujando también otra situación. Si en el primer caso que nosotros abordamos en época colonial y en época republicana, el interés estaba más ligado hacia el oro y hacia la política de blanqueamiento, pues en la época actual las tierras han sido susceptibles de diversos intereses, ¿sí? Y sobre todo con la constitución de los monocultivos. Afortunadamente, como se han dado cuenta, estos escenarios de lucha que han sido la educación, pues han ido constituyéndose y han establecido fuertes escenarios de debates alrededor de una educación propia y contextual. Sí, porque pues miren cómo nos damos cuenta el papel histórico que ha tenido la escuela y el papel histórico que han tenido las comunidades religiosas para facultar esos procesos de blanqueamientos. Obviamente en la época actual se han tenido muchos adelantos, muchos avances en el proceso de reconocimiento cultural. Sin embargo, pues esos siguen ahí, ¿no es cierto? En una fuerte también disputa por los intereses que se han consolidado por parte del Estado. Hasta el momento, compañeros, dudas, inquietudes, ¿cómo van viendo ese trasegar? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de la escuela? Los quisiera escuchar. Compañeros, los escucho. ¿Qué opinión tienen sobre ese papel de la escuela, ¿no? A lo largo de la historia. Los escucho. Opiniones, aportes. Los escucho. Buenas tardes, doctor Jaime. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, compañero John Berni, pues estamos en ese proceso histórico, ¿no es cierto?, poniendo en debate de alguna forma el papel de la escuela en las políticas de blanqueamiento, ¿vale? Pero pues des en cuenta que en época actual pues tampoco es que haya cambiado mucho. Entonces quisiera saber cuál es tu visión que tienes de la escuela, cómo ves la escuela en la actualidad, qué te has encontrado en esos procesos de práctica. Quiero que nos comentes un poco de eso. Coméntanos, ¿cómo es la educación en el territorio? ¿Es una educación contextual, no contextualizada? Los escuchamos. Profe, Buenas, Anastasio, coménteme. no, profe, quería comentarle, es que el internet cada rato se me está cayendo, entonces no escucho muy bien lo que usted está diciendo. Ya, sí, pues la pregunta está en función pues de que ustedes me dieron una opinión frente a la situación que ha tenido en el trasegar histórico la escuela, ¿no? Como una política de blanqueamiento, que me hablen un poco cómo es la educación en su territorio, si es contextualizada, si atiende a las realidades culturales, los escucho. Bueno, profe. Opiniones, compañeros, ¿cómo les ha parecido el papel de la iglesia? Acá Sí, compañeros, creo que tenemos fallas en ¿Me la escuchan? comunicación. Gerson, coméntanos. Buenas tardes, profe. Escuchando un poco
la explicación que usted maneja sobre la importancia, era la pregunta que usted decía sobre la educación. Que la hacen... Coméntanos, Gerson, si es que Anastasio tenías como inconvenientes en la comunicación, se corta bastante, entonces avancemos, ¿vale? Gerson, coméntanos. Profesor, si lo llamo un poco al contexto del procedimiento de la educación, creería que el planteamiento que se está realizando por medio de la Secretaría de Educación y demás sistemas del Estado, nuestro territorio es un poco complejo por la forma de aplicarlo. Es claro que está direccionado por el docente, el estudiante, por decirlo así, el triángulo educativo, con el objetivo de mostrar un poco nuestra cultura. Hablando lo que usted, este tema de lenguas nativas enfoca mucho lo que tiene que ver con la cultura, y los procedimientos educativos se están dando desde el punto de vista de unificarlos, o sea, transversalizar el proceso educativo con lo que vivimos en el entorno. Por ejemplo, el Bretán habla sobre el demostrar un poco cómo nosotros rescatar ese legado ancestral que manejamos en diferentes culturas, en diferentes comunidades. Y el P, en estos momentos, es un sistema que permite que a los niños le expliquemos todo ese trasegar de la educación ancestral. De igual forma, pues, no desligando los conocimientos de nuestros sabedores, que son los ejes centrales en todo ese rol educativo. Entonces, no sé si aplica un poquito a la pregunta que usted hace, profe. Sí, muy bien. Claro que sí, porque pues de alguna forma el Pretán ha sido el único elemento que ha permitido revalidar, ¿no es cierto?, los aportes culturales de la comunidad afro para el entretejido que se llama una Colombia pluriétnica y multicultural, ¿no? Que es un documento guía, que es un documento que también nos permite reevaluar el papel de la escuela, ¿sí? Porque pues no necesariamente una escuela tiene que ser un elemento de cuatro paredes, ¿no? La escuela termina siendo el río, la escuela termina siendo el fogón, la escuela termina siendo el mentidero. Entonces es bien interesante, ¿no? Y en el caso de las comunidades afro, vamos a entender precisamente que son procesos recientes, ¿no? El primer proceso que se generó, por ejemplo, para tratar de reevaluar la escuela, para tratar de reevaluar toda esa salvaguarda patrimonial y lingüística que aún subsisten algunos rezagos propios de las comunidades afro, se dio precisamente a finales de la década de los 80 en Tumaco, ¿sí? Porque si nosotros damos como el viraje hacia los 80, vamos a entender también que fue una nación que estuvo constituida por la Constitución de 1886, que era una constitución blanca, y pues las comunidades afro no eran reconocidas como tal, eran reconocidas como pueblos campesinos. Bien, entonces el Pretán nos ha permitido, ¿no?, acercarnos un poco más, tratar de generar esa salvaguarda. Obviamente que detrás del Pretán hay muchas cosas más, ¿no? Las investigaciones antropólogas de Manuel Zapata Olivella, la lucha que tuvo precisamente Sofonías Jacob en el Senado, ¿no es cierto? Que fue el primer senador negro de Colombia, y des en cuenta que fue de Iscuandé, ¿no? Y si no estoy mal, creo que hay una institución educativa en la costa que lleva el nombre, ¿no? Si no estoy mal, de Sofonías Jacob. En Atola, sí, En tutora. Atola, ¿verdad? Exactamente, porque pues, o sea, hubo un fuerte papel reivindicativo, ¿sí? Entonces, miren cómo la etnoeducación, cómo esta licenciatura en etnoeducación está asociada directamente también a los procesos de lucha y de defensa territorial. El hecho de que ustedes estén formando o que estén en ese proceso formativo para trabajar con comunidades puede llevar eso, ¿no? A transformar un poco la realidad, ¿no? Que es como esa gran revolución que nosotros apostamos. ¿Bien? Sí, profe, y paso allí, resaltar un poquito lo que usted manifestó. Es importante reconocer ahora la aplicación del nuevo estatuto docente, que está ligándose de una manera muy teórico-práctica a la educación como uno de los pilares, o sea, uno de los artículos que manifiesta que los
afrodescendientes vamos a tener en ese estatuto cierto rol muy importante para poder enseñarles a nuestros estudiantes y de paso tener también unas garantías como afrodescendiente en nuestro territorio. Exactamente, compañeros. Vea, y qué buena, y qué bien, esto viene a buen término porque precisamente el 3 de mayo, pues esta invitación se la hacemos ya directamente a ustedes. El 3 de mayo va a haber un evento virtual y presencial aquí en Pasto. Lo estamos programando desde la escuela, desde la SU, y se llama el tercer encuentro de miradas etnoeducativas. Ahí vamos a tener la participación, yo creo que lo han de conocer a él, o bueno, alguna vez lo debieron haber escuchado en el Pacífico, la participación de un representante de la mesa etnoeducativa de comunidades afro, como es el profesor Marino Quiñones. Y él va a hablar precisamente de esos nuevos estatutos, va a hablar pues de alguna forma de forma activa de cuál ha sido los avances en la etnoeducación en el territorio, porque pues es un territorio conflictivo también, ¿no? Si pasamos por una parte pues de los blancos, pasamos posteriormente al tema de la religión, pues actualmente hay otro flagelo y es el flagelo de la violencia, ¿no? Entonces, es mirar también que la etnoeducación es un camino y es un camino muy bonito porque permiten ustedes generar esos puentes, ¿no? Esos puentes de que, si bien es cierto, no hay un componente lingüístico muy marcado propio, pero sí hay un componente patrimonial que hay que tratar de alguna forma de relevar de las viejas generaciones, de los abuelos, a las nuevas generaciones. Sí, entender pues que detrás del componente del currulao, detrás del bambuco viejo, perdón, pues que detrás precisamente de la etnomedicina hay todo un saber, ¿no? Asimismo ocurre también con las comunidades indígenas, ¿no? También se rigen por sus propios estatutos. También es necesario reevaluar el papel, por ejemplo, de salvaguarda lingüística en el caso de la comunidad de Perara, y más teniendo en cuenta que solo menos del 50% de la población habla, ¿sí?, la lengua propia. Entonces, sí, la idea precisamente de entender todo este trasegar histórico es evidenciar que la lengua también determina eso, determina procesos de lucha. En el caso pues de la comunidad de Perara, si pierde la lengua, pues pierde su cultura. Y si se pierde la cultura, pues obviamente se van a perder esos procesos de defensa territorial. Por eso no solamente en los planes de vida de la comunidad de Perara, sino de las comunidades Aguá, de los Ingas, de los Pastos, de los Quillacingas, de los Cofanes, una de las necesidades más sentidas es esa, ¿no? La salvaguarda lingüística. O bueno, entrando ya a ese escenario precisamente indígena, me gustaría escuchar a los compañeros y a Piadé, ¿no? Cuéntenos, o sea, ¿cuál es como su proyección en ese tema etnoeducativo, en su formación etnoeducativa, para salvaguardar pues ese componente lingüístico? ¿Cómo miran el escenario? Si se están llevando a cabo en las clases, en el territorio, pues este tema de la salvaguarda lingüística. Los escuchamos, compañeros Peraras. Aquí los encuentro conectados a varios. Antonio Málaga. Compañeros, los escucho. Antonio, ¿me Buenas escucha? tardes, profe. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Lady García, profe. Lady, coméntanos, ¿cómo miran ese proceso etnoeducativo y de salvaguarda lingüística en su territorio? Si se está llevando a cabo, ¿qué pasa? Coméntenos. Pues ese proceso en educativo que se lleva a cabo en los pueblos de Perancia, Pidana, ha sabido sobresalir pues en ese recorrido de las épocas, pues en la salvaguarda lingüística. Los docentes, como son mismos del pueblo en Perana, ellos siempre han tratado que esa lengua se vaya generando hacia las otras generaciones. Y en tanto como en algunas familias sí perviven esa lengua originaria, entonces eso al mirar a los niños, porque mire, profe, ahora que los niños miran que en la casa hablan español y ellos se adaptan a esa lengua.
y al mirar en otras casas que sí son originarios de sus propias lenguas, ellos se adaptan a esa lengua propia y no cambian, pueden adaptarse a otras comunidades que no la hablan, pero ellos ya vienen como de ese ámbito que se vive con sus tradiciones. Entonces eso hace que la lengua se vaya perdiendo etapa por etapa, profe. Muy bien, Lady, y ese es un proceso que ustedes de alguna forma tienen que continuar, ¿no? Tienen que continuar Sí, porque o sea, bajo su responsabilidad y no solo con la comunidad de Perara, sino con la comunidad afro, está el sentido de pertenencia al territorio. Sí, por eso sí, yo en el primer encuentro yo les hablaba a ustedes. No se puede amar lo que no se conoce, entonces, ¿cómo se espera que de alguna forma se mantenga viva la ley 70? sí. ¿Sí? ¿Cómo permitir pues que de alguna forma no se pierda la lengua propia si los niños desconocen su cultura? Va a ser Ujú, imposible, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde también uno como que le va tomando amor un poco pues a su profesión de ser docente, ¿no? Porque es un poder transformador. Bajo su sí, responsabilidad va a estar o reproducir la misma realidad o tratarla de cambiar. Obviamente sabemos que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero pues de esos 5, de esos 30 estudiantes que nosotros podamos manejar, sabemos que de esos 35, unos 10 van a estar como conectados a nuestras ideas y con ellos podemos comenzar esos procesos de cambio, ¿no? Y de resignificación del patrimonio. sí Entonces, es. Pues en coméntanos, Lili. caso, sí, pues en caso, como usted menciona, o sea, como nosotros estamos haciendo un proceso de formación para ser docente, pues en caso mío, profe, sobre todo esta investigación que hemos hecho en estos trabajos, la verdad sí uno le tiene que meter amor para que esa tradición o esa cultura que se ha generado como una identidad, hay que meterle amor y que nosotros mismos seamos los que generemos esa, que, esa identidad hacia los niños. Demostremos de dónde venimos y por qué nos merecemos ser identificados como indígenas, profe. Muy bien, y es que eso también está anclado a todo ese universo cosmogónico, ¿no? Por ejemplo, Sí, el entender la preservación, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Que es de alguna forma algunos temas bien interesantes. ¿Por qué la importancia, por ejemplo, de preservar los árboles? Si tomamos, por ejemplo, el mito de origen de los Eperara o de las Aguas, está muy ligado a eso, ¿no? A un gran árbol, a un árbol. Bueno, en el caso de los Eperara, sobre todo, pues el tema de la figura de la conga y bueno, y del tema de ese gran árbol. Entonces, los árboles también son cultura, ¿no? Los árboles también son elementos que permiten reproducir mucho el entorno, ¿sí? Des en cuenta también para ustedes que son comunidades costeras el papel tan fundamental que tiene los esteros, ¿no? El manglar como escuela, el manglar como elemento de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces son elementos que de alguna forma nosotros tenemos que ir percibiendo como escenarios de trabajo. Karen, te escuchamos. Profe, quiero aportar algo sobre pues nuestras culturas, o sea, nuestras costumbres y todo, o sea, más que todo pues sobre nuestras lenguas, ¿cierto? Eh, digamos, digamos, los indígenas es casi como que imposible que su lengua como que se pierda, porque por ende, digamos, y por naturaleza, si tienen, por ejemplo, digamos, una mayor, digamos, tiene un bebé y ese bebé digamos, nace y digamos, él ya como que trae ya esa forma, esa lengua ya, digamos, cómo ellos hablan, ¿cierto? Pero, digamos, nosotros los afro acá, digamos, en la zona del Pacífico, sí se pierde, digamos, digamos, esa lengua, harto, porque la gran mayoría de las personas se van a otras ciudades y ya van como apropiándose de otras lenguas, ¿cierto? Entonces ya vienen hablando diferente, ya no hablan como pues uno se acostumbra a hablar acá, ¿cierto?
Y pues, y la gente también a través del tiempo ya no quieren como que les da pena, la verdad, como que a algunos les da pena su forma de hablar, y entonces ya van como tratando de ir transformando esa lengua. Claro, porque, por ejemplo, en la unidad 3 aparece que precisamente ese elemento constitutivo de la lengua del español ha sido una lengua dominante, ¿no? Obviamente, aquí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿no? Por caer de pronto en los esencialismos culturales, ¿sí? No necesariamente todo lo que venga del español, pues también representa como dominación, muerte, conquista. Son elementos en los cuales tenemos que dialogar. Y esos elementos de diálogo está precisamente la educación intercultural. Sí, por eso uno de los principios básicos dentro de la antropología cultural es el reconocer al otro como parte de su universo. Sí, entonces, bueno, en el caso de Perara sí tienen una facultad, ¿no? El porcentaje que habla la lengua propia está entre el 60 al 70%, ¿sí? Y no es porque nazcan de alguna forma con ese saber cultural, sino que pues de alguna forma también la situación territorial eh, que está pues más allá de la placa continental, pues también ha permitido que se conserven ciertas tradiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la comunidad agua es un poco complejo, ¿no? Solo el 30% de la comunidad habla lengua propia y otros se avergüenzan de hablar la lengua propia porque no es la parte de la lengua dominante, que es el español. Y por todas las dinámicas que ustedes ya conocen en el territorio, pues les es más fácil comunicarse a través del español que de lengua propia. Entonces terminan transformándose, ¿no? O sea, terminan transformándose de un indígena a un campesino. Y pues viene toda una política también de blanqueamiento, ¿no? Y de estatus social, entre comillas. Entonces la lengua, en el caso de los indígenas, es un fuerte baluarte que hay que seguir defendiendo, ¿no? Y sobre todo con la constitución o la consolidación de docentes propios de zona, asimismo como ocurren con las comunidades afro. Leiby, por ahí te veo alzando la manito, coméntanos. Sí, profe. Yo quería aportar un poquito pues, acerca del tema que se está hablando. Sí, ok. Bueno, sí, o sea, gracias a Dios, ahorita se están formando docentes afros e indígenas, sí me hago entender, porque si en caso tal no se estuvieran formando docentes afros e indígenas, obviamente a raíz de lo que está sucediendo en la comunidad o en el departamento del Nariño, podría haber una larga falta de pérdida de lengua nativa de los indígenas. ¿Por qué sistema? Porque las nuevas generaciones, si nos hemos dado cuenta, a raíz del desplazamiento que se ha ocasionado en toda esa zona, la mayoría de los indígenas ahora están viviendo prácticamente en el territorio del casco urbano, ya donde ya los niños están acudiendo a clases donde no están mirando el idioma de ellos, sino otro idioma. O sea, se está forzando a los niños indígenas a que hablen otro idioma diferente al de ellos. En caso tal, en el tiempo de ellos, cuando pues, están en su propio territorio, le daban las clases a los mismos indígenas, pero ahora no, ahora se le está dando las clases nuevos docentes, ¿ya? Donde ellos están conociendo nuevas culturas, nuevas lenguas, y ya no están dentro de su comunidad donde estaban habitados de árboles, de una cosa y otra. Ahora están mirando nuevas tecnologías, o sea, diferentes cosas, casas, electrodomésticos, o sea, todas cosas diferentes. Entonces ya se están adaptando a nuevas culturas, ¿ya? Entonces, pues yo diría que, pues, en ese caso sí se podría perder la lengua, si me hago entender, porque pues en el niño es más fácil, porque pues un niño, él imita lo que los demás, lo que mira frente a los demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es ahí también el papel de la familia, ¿no? El papel de la familia como primera escuela. Por eso ustedes en el periodo anterior vieron un curso muy bonito que es el curso de procesos de socialización. Y nos dimos cuenta que en este tipo de comunidades étnicas, tanto afro como indígenas, el papel de la familia es la primera escuela. Entonces el fortalecimiento étnico es un fortalecimiento un poco ecléctico, ¿no? Porque también toma en cuenta el papel de la familia.
Des en cuenta que ustedes también hacen parte o conocen más bien experiencias de escuelas rurales en las cuales se maneja, por ejemplo, el tema de la escuela unitaria, ¿no? O zonas, pero bien alejadas en las cuales, pues, de alguna forma la escuela es un solo docente y varios chicos también a su responsabilidad, ¿no? Entonces, esa otra mitad de tiempo la pasan también trabajando y la pasan trabajando en relación con su familia. Y es ahí donde, pues, papá, mamá también tienen que ser conscientes de ese proceso formativo, ¿no? Porque ahí también vamos a caer como en esa circunstancia que ocurren siempre con los docentes, ¿no? De entender que los procesos formativos se circunscriben exclusivamente al papel del docente y eso no es así. La educación también parte desde las casas, ¿no? La casa también es la primera escuela y por eso era pues la importancia de ese curso, ¿no? De procesos de socialización. Pero bueno, vamos avanzando y lo importante precisamente de este diálogo es ir comprendiendo el papel de la escuela, ¿no? La importancia de esa escuela. Voy a volverles a compartir pantalla. Profe, Sí, coméntanos. profe, o sea, sí, es normal lo que usted dice, sí, ok, pero pues si conscientemente, o sea, todos estamos mirando la realidad en la cual en este siglo, o en este entonces, o en este tiempo, más permanecen los niños solos en casa que los padres, si me hago entender, orientándolos, explicándoles. Por eso es que se está generando tanto la deserción escolar y ese es un punto importante, donde prácticamente yo hablo en el caso urbano de Satinga. La mayoría de las mamás en las calles trabajando, haciendo otra cosa, los niños salen y vuelven con las tareas a la casa, ¿sí me hago entender? Y la excusa, ay, es que yo soy madre soltera, yo tengo que trabajar, yo tengo una cosa, yo lo dejo con el hermanito, con la prima, con la tía. Entonces los niños no tienen ese acompañamiento materno o paterno donde los esté como orientando o les esté dando nuevas instrucciones o algo por el estilo, si me hago entender. Esa es la realidad que se está viviendo. O sea, sí, en punto sí, desde la casa es la primera escuela, pero hay que ser realista que en este entonces no se está dando la escuela en la casa. Sí, pero obviamente, ¿no? Sí, más obviamente en estas zonas rurales, pues hay unas circunstancias muy particulares. Pero pues vamos dándonos cuenta también que si pues yo lograse presentar un escenario como tal, pues sabemos que nosotros como docentes podemos dar algunas bases, ¿no? Y sobre todo sobre el reconocimiento de su tierra y su cultura. Ya con eso creo que vamos a tener una tarea supremamente ardua, ¿no? ¿Y cómo es que vamos a generar esa conciencia? Es a través precisamente del diseño, ¿no? Y de esa transversalización de contenidos. Porque el niño aprende o miran en la escuela como una segunda casa en función de que se le genere el interés por estudiar, ¿sí? Por eso es como ese ejercicio de esa matriz uno, ¿no? El tratar como de generar ese acople, de mirar cómo podemos hacer la educación interesante. Porque para el niño va a ser, por ejemplo, más fácil enamorarse de su cultura, por ejemplo, aprendiendo a sumar y restar en un mercado, ¿sí? Porque va a mirar que esos componentes van a ser útiles para su vida y sobre todo para su entorno sociocultural, ¿no? O, por ejemplo, entender el tema de la preservación del medio ambiente y las ciencias naturales a partir de la medicina tradicional. Este cuento no es un cuento sencillo, ¿sí? Es un cuento que lleva un compromiso profesional frente a esta labor. Y bueno, vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir anclando poco a poco en esos procesos. Ahí viene precisamente ese segundo escenario de la época actual, de entender la educación como un proceso de lucha, como lo hemos visto en las diversas intervenciones que tuvimos hasta el momento. Y eso es gracias precisamente a los primeros flujos de constitución de procesos etnoeducativos en América Latina, como fue lo ocurrido en México, sobre todo con Bonfil Batalla, que fue uno de los primeros teóricos que empiezan a hablar de educación o de etnoeducación propia en América Latina y cómo esto terminó influenciando precisamente a los procesos de salvaguarda territorial asociados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Sí? ¿Cuál fue el cuento de Bonfil Batalla y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? El tratar de generar conciencia frente a la protección de la tierra.
vamos a situarnos mentalmente en el México de los 80, ¿sí? El México de las novelas, el México de muchas cosas. Pero los 80 también fue una época controversial porque México empieza a firmar los primeros tratados de libre comercio en esa época dados entre Canadá, México y los Estados Unidos. Bien. México siempre ha sido una cultura gastronómica muy interesante, ¿no? Los tacos, el tema picante, bueno, o sea, hay una comida patrimonial excepcional en México. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que transversalmente en todas sus comidas siempre hay unas tortillitas de maíz, ¿sí? Pues ese rollo de esas tortillas de maíz desató precisamente un tema controversial. En ese marco, precisamente, de la firma de ese tratado de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Canadá buscó de alguna forma llevar maíz transgénico a México, ¿sí? Y con ese maíz transgénico elaborar pan y elaborar tortillas, que es como el pan de cada día para los mexicanos. Esta zona donde se iba a implantar esa política es una zona que está entre la zona centro-norte de México, bien, pero pues vamos a darnos cuenta que el maíz para la cultura mexicana es un componente vital en su cosmovisión. Partimos de entender que la etnia mexica o lo que nosotros conocemos como aztecas y la lengua maya hacen parte de un mismo tronco en común en la cual dentro de su mitología ellos descienden de un maíz. Sí, no sé si ustedes alguna vez en la escuela les hicieron leer un libro mágico, que es el Popol Vuh, que es el libro del mito de origen de los mayas, ¿no? Entonces ahí vamos dándonos cuenta que esos procesos de lucha estaban también en la defensa del territorio. O sea, si llegaba maíz transgénico, se desdibujaba también toda una cosmovisión indígena alrededor del maíz. Porque si seguimos la secuencia del Popol Vuh, el primer hombre que se crea en la tierra es un hombre del maíz. ¿Sí? Entonces, que te traigan un alimento foráneo por tu alimento propio determina que se quiten los procesos de gobernanza. Y eso es lo que va encaminando de alguna forma la etnoeducación, ¿no? Entender que si bien es cierto, hay bastantes circunstancias particulares donde se desestructura el hogar, donde las familias tienen que trabajar toda la jornada, pero entender también que esa escuela puede ser un escenario que puede enamorar y puede generar escenarios de lucha. Y así fue lo ocurrido en México, ¿no? Con todo el tema del Ejército Zapatista de Liberación. Pues bueno, en el caso colombiano, afortunadamente, pues estos debates, en el caso, en el contexto afro que se dan hacia finales de los 80, en Tumaco precisamente, pues termina alimentando otros procesos educativos que se dieron en Colombia a partir del 78 y constituyen nada más y nada menos que la constitución de la Ley General de Educación o Ley 115. Y se habla precisamente el tema del debate de la educación intercultural en Colombia. Una educación propia para las comunidades, una educación pertinente para las realidades locales. Si ustedes han sido juiciosos, por ejemplo, en la revisión de los DBA, se van a dar cuenta que hay algunos conocimientos que no son contextuales, ¿no es cierto? Esos conocimientos están muy anclados, por ejemplo, a conocer en las primeras infancias, por ejemplo, el arriba, el abajo, la derecha y la izquierda, a partir, por ejemplo, de semáforos. Entonces uno dice, pero ¿cómo, profe, hago eso si en la costa no hay semáforos, por ejemplo? O hablan precisamente de carros, de entender el movimiento matemático a partir de carros. Entonces uno dice, pero profe, en la costa no hay carros, o sea, hay más motos y hay más, por ejemplo, canoas. O sí, entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a generar ese saber pedagógico y ese anclaje directamente hacia el contexto sociocultural. Que ha sido una tarea ardua, ¿no? Nosotros ya lo vimos precisamente en los IPAs, ¿sí? A ver, qué pena, no había visto ese tema de la participación, volviendo a los mexicanos. Sí, Nelcy nos habla que existen 61 tipos de lote o de maíz. Sí, es que eso tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Que es brutal. El establecimiento, por ejemplo, de alimentos transgénicos es obligar a los campesinos a sembrar con ciertas semillas
y se deja a un lado, por ejemplo, la variedad genética que ocurren en esos territorios. Sí, hay problemáticas también muy parecidas a lo que está pasando con todo el tema del maíz transgénico, sobre todo con el tema de la sobreexplotación del recurso marítimo que ustedes tienen. Entonces, ya varias intervenciones, bueno, esto lo conocía también desde hace algunos años, sobre el tema de la piangua, ¿no? Que se está de alguna forma sobreexplotando, que grandes cadenas hoteleras ecuatorianas pues está llevando a la producción total pues de la zona, y esto implica que pues que la soberanía alimentaria se esté violando. O sea, ya la gente no genera pues la actividad de la recolección de la concha para el alimento diario, sino que lo hace en función de una actividad netamente económica que está degradando el ecosistema. Bien, entonces, bueno, o sea, todos esos temas son los que necesitamos que de alguna forma se fortalezcan en ustedes y se conviertan en un saber pedagógico. Bien, ese saber pedagógico que va a permitir generar un acople entre lo propio, ¿sí? Y lo que se emana dentro de la educación en Colombia, que son esos DBA. Sí, entonces aquí es donde yo quiero ya escucharlos, porque ya vamos a ir entrando precisamente a esa actividad que está en curso, la actividad número 3. Quiero escucharlos, cómo han visto los DBA, si pueden generar ustedes esa transversalización de contenidos, porque eso es de alguna forma lo que se busca en ese ejercicio, ¿no? Generar una metodología propia de enseñanza-aprendizaje, pero a partir de las herramientas que nos da el territorio. Por ejemplo, miren, el tema de los Seperara. ¿Podemos enseñar literatura a partir de los canastos tradicionales, compañeros Seperara? ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos generar poemas? ¿Podemos generar cuentos a partir de la cestería? Los escucho. ¿Cómo digo, profe? Se fue un poquito la señal. Tranquilo. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Perara es muy importante el papel de la cestería. Entonces yo quiero saber, en ese afán de generar esa resistencia, de contextualizar esos saberes, de anclarlos directamente a los DBA, va la pregunta precisamente en saber si somos capaces, o en el caso de la comunidad de Perara, de enseñar poemas, de enseñar cuentos a partir de la cestería tradicional. ¿Creen que es posible o no es posible, compañeros? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, coméntenos. Profe, en caso sí se puede. Danos un ejemplo. Por ejemplo, cuéntanos qué representa la cestería para ustedes, ¿sí? Porque yo tuve la oportunidad en el 2016 de conocer algunos trabajos en cestería y miré que venían con algunos íconos, que algunas figuras geométricas. ¿Qué podemos enseñar con esa cestería, Gladys? Coméntanos. Profe, en caso ella sería por la sastrería, ¿verdad? En caso para nosotros ya sería como es la práctica de labor de tanto mujeres y hombres, jóvenes, niños. Sí, pero Y por pues ya ejemplo, sería como el significado de el cada tejido significado. que se realiza. Exactamente. Cuéntanos El el significado como significado. de la persistencia, la fortaleza, Ya. la resistencia en cada paso que tiene tanto la sociedad la sociedad, tanto de la comunidad hacia el territorio, profe. Muy bien. Y es lo mismo que nosotros encontramos, Gladys y compañeros, por ejemplo, en la comunidad Agua. Las mochilas, ¿no? La mochila representa, por ejemplo, el vientre. Los Agua, las canastas representan un segundo vientre. ¿Y por qué representan un segundo vientre? Porque las canastas permitieron a las mujeres llevar a los niños a trabajar en el campo, ¿sí? Entonces, es fundamental esto, ¿no? Además que el hilo conductor que une a la canasta con el cuerpo humano representa el cordón umbilical. Sí, entonces miren cómo esos elementos tan particulares pueden llevarnos a entender el territorio y a apropiarnos de ese mismo territorio. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que desarrollar para ese momento 3. Y aquí los quisiera escuchar en ese tema de esa contextualización, de esa formulación de procesos.
¿Qué problemas han encontrado, compañeros? Los escucho. Tutor, buenas tardes. Buenas tardes, coméntenos. Pues en nuestro caso, pues en mi caso de la comunidad afro, para mí ha sido una de las de pronto problemáticas es la poca de pronto información, bibliografía que uno puede encontrar para ello, ¿no? Yo hasta ingresé en la biblioteca, hay un segmento que habla de literaturas afrocolombianas, donde aparece Olivella y muchos autores en cuanto a poesías, ¿no? Y a la literatura afro. Hay como 16 libros allí. Pero en el caso de nosotros nos estamos basando en las décimas, ¿no? Es un tipo de poesía que, pues, en los apartados que hemos encontrado allí, como para insumos, pues, para contextualizar, como usted dice, el trabajo, a veces queda corto y pues siempre hablan, pues obvio, del proceso que se vivió pues en la parte caribe, ¿no? En la zona atlántica. Hay más exponentes que de pronto acá en la zona de Nariño o del Pacífico. Sí, entonces... Ese ha sido como el inconveniente. Ya. En este caso particular, como yo se los mencionaba en los IPAs, es fundamental que de alguna forma nosotros conozcamos a profundidad, ¿no? ¿Eso qué implica? Por ejemplo, saber si hay producción, no sé si ustedes han indagado si hay producción o hay libros sobre décimas del Pacífico, compañeros. ¿Si han indagado sobre eso? Sí, sí, tutor, sí, pero como le digo, libros como tal, pues no hemos encontrado. Hay segmentos de expositores, hoy acá de Tumaco, de Buenaventura, pero como se pueden ver, pues que no son pues libros como tal, sino pues participaciones en cuanto a la formulación pues de esa parte de las décimas. Pero como le digo, estoy en ese caso un poco confundida porque pues he leído un poco de los libros pues que aparecen allí en la parte de la literatura afrocolombiana, y hay un tomo interesante que hablan de poetas pues afrocolombianas, pues mujeres, sí, que son pues poesías, pero pues como le digo, en cuanto a relación la poesía con la décima, pues la poesía es sí un relato, pero la décima es, como digo, es, ay, ¿cómo puedo decir? La décima es rima, pues, rima a diferencia de la poesía, ¿no? Es como en rima. Ajá. Y la poesía, pues sí, son pues un recuento pues de algo. Y entonces en eso es que de pronto pues hemos investigado, como digo, con mi compañero y pues como material en cuanto a la zona pues nariñense o pacífica, aparte la del Caribe, pues hemos estado pues en ese trabajo pues de buscar. Sí. Y por eso pedimos de pronto que usted nos asesorara desde antes de enviar el trabajo que enviamos, para ver si nos podía facilitar de pronto referentes, si usted, bibliográficos, que de pronto usted... A ver, denme un segundo, verán, ¿no? Y ya podemos hacerlo ya directamente un poco más contextual. Hay un buscador, creo que el profe Esteban hizo una reunión, ¿no? La semana pasada sobre levantamiento minería de datos. Denme un segundo. Hay un buscador que ustedes lo pueden utilizar, lo estoy abriendo. No sé si lo han consultado aquí. Denme un segundo. Denme un segundo, está cargando. Ya. Compañeros, sí les estoy compartiendo una pantalla de internet. Es una página que dice redalic.org. ¿Me confirman? Sí, compañeros, sí, ¿no? Sí. Vale, esperemos que cargue. Este buscador es un excelente buscador bibliográfico continental. Redalic es la red latinoamericana, ¿sí?
de investigaciones en América Latina. O sea, aquí encuentran todo un repositorio. Entonces, ustedes entran, lo buscan tal cual como está en la parte superior izquierda, redalic.org, y en este, donde dice artículos, ustedes buscan. A ver, miremos si hay poesía del Pacífico. A ver qué encontramos. Bueno, estamos abriendo. Poesía, total linaje de Hércules. Miren, aquí hay una interesante propuesta. Mira, la poesía en el aula, una propuesta didáctica, mira. Sí, sí, les estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, tutor. Vale, miremos colonial, antioqueña. Bueno, ahí tienen que darse como... Lo interesante, o sea, ya en lo discursivo me parece muy bonito saber de que ya tienes una proporción del tema, ya vas diferenciando entre lo que es una poesía y una décima, ¿no? Pero la décima, si bien es cierto, no pueden encontrar públicas, perdón, si no encuentran publicaciones, pues tienen que ir al repositorio primario, que son los abuelitos, ¿sí? Entonces, que le cuente cómo se compone una décima, de qué se trata una décima, hacer un proceso de recopilación de esas décimas, ¿sí? Porque las décimas son más narraciones cotidianas, ¿no? Pero son construcciones históricas de lo acontecido. Porque así como ocurre con las décimas, ocurrió, por ejemplo, con el origen del blues en los Estados Unidos. Nació principalmente como narraciones cotidianas repetitivas, ¿sí? En las faenas agrícolas, sobre todo, por ejemplo, en los cultivos de algodón del sur de los Estados Unidos. Entonces, uno empezaba, como tenía muy prohibido de alguna forma el hablar o entablar un diálogo con sus compañeros, lo que hacían los afros era contar historias cantadas, ¿sí? Entonces, esta mañana me levanté comiendo un pusandao, entonces la otra replicaba, yo me levanté comiendo concha, y bueno, a partir de esas réplicas se iban generando ciertas canciones cotidianas, pero que también nos hablan del territorio, ¿sí? Entonces, hay que hacer, si no hay mucha bibliografía, yo les invitaría, bueno, entonces acerquémonos a otra fuente primaria que es el abuelo o de los sabedores, ¿vale? Si estamos de acuerdo. Sí, sí, tutor, claro, claro que sí. Tenemos aquí, por ejemplo, que aparece poesía afro, en Raza y Nación, en la poesía de Cristina Rodríguez, o sea, de la Universidad de Costa Rica. Pues igual si no encuentran un referente fuerte en el Pacífico, busquémoslos en otros países. Miren, ahí en Brasil, género, raza y poesía cubana, ¿sí? Cultura afro-brasileña y diversidad. O sea, sí, mira, escritoras de literatura afrocolombiana. Este es un documento que está en portugués, por ejemplo. Mira, aquí hay, ¿este ya lo habías consultado? Bueno, tutor, pues como le dije, nosotros hemos estado buscando pues de la zona, ¿no? Pues más que todo en Ya. Colombia, pues del Chocó pues para acá, todo el Pacífico, pues la zona pacífica, pues para entrar pues ya ubicarnos más en el contexto, ¿no? Que es pues acá de Sí. Mosquera, y como pues le digo, pues consultar porque leí, hay un exponente de pues Burgos o Artel, está pues Olivella, y están muchas escritoras de poesía, pero como yo le digo, está esa diferencia, pues obvio, hay mucho de poesía, nosotros queremos enfatizar pues en las décimas, como usted dice, es una narración de cosas cotidianas. Acá hay un gran exponente que es, además es profesor de educación, Suleiman Grueso, es un que sucede un accidente y todo, como usted dice, es algo cotidiano, de incendios y de cosas, son narraciones de la zona, del contexto, de la Concha, la Piangua, pues todo eso, y hay pues material, pero pues como le digo, por eso pues queríamos de pronto, como usted ya pues mostró el buscador para tener pues, porque uno siempre pues busca en Google o Google Academy y esas cositas, pues va buscando allí pues y va, se toma la tarea pues de ir La tarea. revisando.
Sí, Sí, de ir revisando pues todos los apartados que hay para empezar pues a formar pues esa parte de identificar pues esa importancia que es el primer. sí, mira, por ejemplo, aquí en este documento, bueno, no sé si lo logren evidenciar, bueno, el documento está en portugués, ¿no? Pero bueno, la ventaja del portugués es que al ser una lengua, ¿no? Pues muy cercana al español, pues podemos entender algunas cosas. Pero mira, acá hace referencia a ella, mira, Teresa Martínez Arce de Varela, autoras colombianas de la región del Pacífico. O sea, tienen que, esa minería de datos obviamente no es una situación que uno pueda hacerla así fácilmente, pero pues implica que generemos un proceso investigativo, ¿no? Y lo interesante es que en ese primer objetivo específico ustedes también pueden hacer un tema, por ejemplo, de recopilación de décimas de la zona. Si no encontramos pues libros de décimas, pues generemos nuestro propio proceso de recopilación de décimas. Sí, entender cuál es la estructura gramatical de una décima, sí, todo ese rollo hay que entenderlo, y hay que sumergirnos en esa temática, porque al no sumergirnos, pues obviamente vamos a quedar cortos para generar esa transversalización propia, ¿no? Bueno, a ver, miremos aquí el idioma de la poesía antioqueña, poesía lírica mapuche. Dame un segundo. Sí hay que buscar. Es uno de los buscadores que podemos de alguna forma tener a la mano. Hay otro buscador que es el siguiente. Dame un segundo, salgamos de aquí. Profe Ana, ¿está en línea? Profe Ana. Hola, profe, buenas tardes. Ah, listo, profe. Venga, ya, lo último con este buscador y listo, ¿vale? Bueno, Listo, compañeros. Ese es otro buscador excelente que siempre se lo recomienda, es Cielo. Cielo también es de libre descarga, o sea, aborda diferentes libros a nivel ya mundial, ¿vale? Redali, que es un poco más de contexto latinoamericano, Cielo ya es global. Entonces miremos a ver qué encontramos. Poesía afro. Poesía afrocolombiana. Miremos qué encontramos. Este ya lo habían encontrado, compañeros, de Reyes Ramírez, Sandra Milena, Identidad Femenina en la poesía afrocolombiana. Pues no, tutor, pues como le digo, ahí hay un volumen que hablan de poetisas, pues de exponentes femeninas, y hay pues un tomo, pues un libro grande que hablan desde de las anteriores, después se puede decir hasta las actuales, ¿no? Hay una buena recopilación de Bien. exponentes. Hay, por ejemplo, consejo, en ese caso que hay una recopilación ya un poco más detallada, puedes ya generar investigaciones contextuales. Entonces, de esa lista de poetas, bueno, ir googleando tal vez en Google Académico en particular y mirar qué tipo de producción en poesía tiene esa autora en específico, ir armando un glosario, ¿no? Revisando, porque pues hay diferentes líneas en la poesía, ¿no? Entonces mirar qué líneas hay, así hacer lo mismo con el tema de las décimas, ¿no? Mirar cómo es ese tema de las décimas, profundizar un poco más el tema de Zapata Olivella, ¿no? Que es un poco más desde lo cultural histórico, porque este libro de Chango el Gran Putas creo que nos permite también vislumbrar cómo fue el proceso, ¿no? de la colonia para el tema de la comunidad negra. Entonces, sí es necesario que de alguna forma nosotros vayamos entablando ya un diálogo directo con ese tema que nos tiene que apasionar, porque la tesis termina siendo eso, ¿no? Una segunda etapa de enamoramiento. O sea, si uno no se enamora de su tesis, compañeros, va a tener serios problemas. Pero bien, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en los CIPAS. Los invito el día lunes a participar del CIPAS octavo de Enseñanza de Lenguas Nativas 2, y ahí iremos abordando lo pertinente a esa construcción metodológica de los objetivos específicos. Bueno, pues nada, compañeros,
Sí, buenas, ¿con quién hablo? Profe, Karen, una pregunta, profe. ¿La tesis es individual o grupal? Es grupal, sí, o sea, máximo son tres compañeros, ¿vale? Yo lo que les Bueno. aconsejaría ahorita en pensar más bien en cuántos podemos hacer el trabajo es tener claro cómo generar la transversalización de contenidos, que lo venimos adelantando desde los IPAs. Ya ustedes ya internamente miran cómo pueden trabajar o no, pero a mí lo que me interesa más es que entendamos ese proceso, que igual lo vamos a explicar y a profundizar el día lunes para temas pertinentes. Bien, compañeros, pues ya aquí cortaría, pues muchísimas gracias por su conexión. Espero pues seguir de Hola, alguna profe, forma. buenas tardes, compañeros. Buenas, Gracias a usted, profe, gracias a usted, profe. Vale, Tuve un vale. inconveniente con el internet. Tranquilo, no hay problema. Entonces yo le voy a dar paso a la profe Ana. Hoy hay un cambio, compañeros. La profe Ana nos estará acompañando a las 5 de la tarde. Tiene una situación personal que atender. Entonces, la jornada de 5 en adelante la atenderá el profesor Guillermo de inglés. Y ya la profe Ana cubriría el curso pertinente el día de mañana. O sea, hoy adelantaría, si no estoy mal, etnociencia, ¿verdad, profe Ana? Sí, profe, no ciencia. Mañana vamos a ver resiliencia. Resiliencia. Exactamente. Entonces, compañeros, pues ahí ya los dejo en buenas manos. Les voy a compartir al grupo del WhatsApp este encuentro de miradas etnoeducativas para que vayamos fortaleciendo esas temáticas transversales. Y nada, nuevamente agradecer por su asistencia y quedamos atentos a cualquier inquietud. Bueno, un abrazo gigante a todos. Muchas gracias por su tiempo.